Muy buenos días, pueblo encarcelado. Un 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Japón. No tenían necesidad de hacer esa demostración de fuerza porque el enemigo ya estaba sometido en Italia, Alemania y Japón. Una muestra de supremacía para contener la rivalidad con el creciente aumento de la influencia de la Unión Soviética, que había extendido su modelo a varios países de Europa que posteriormente abrazarían el socialismo, lo mismo que otros países en donde se instalaron los movimientos de liberación nacional que cambiaron la geopolítica mundial al desaparecer el 70% del sistema colonial. La paz mundial sigue siendo un imperativo ético del mundo moderno porque las grandes potencias están amenazando con una tercera guerra mundial más devastadora que las dos anteriores juntas. El presidente Trump está desquiciando el mercado mundial con sus imposiciones arancelarias, pero el materialismo histórico enseña que detrás de la apropiación de mercados viene la expropiación de territorios, es decir, las guerras. Y un 6 de agosto de 1904 se crea el departamento de Nariño, el 10º. Por eso a los jóvenes que lideraron esa propuesta los llamaron los decimistas, entre los que se destacó don Julián Buccelli, de amplio prestigio nacional, aunque de filiación conservadora, pero de marcadas ideas liberales, empezando porque se opuso a que el departamento se llamara de la Inmaculada Concepción. El ideario de don Julián, el primer gobernador, se inspiró en 3 pilares: recuperar la paz que venía averiada en la Guerra de los 1000 días, la educación como factor de desarrollo. Por eso, en noviembre de ese mismo año, fundó la Universidad de Nariño, y la infraestructura que nos articule con el centro del país para vender nuestros productos. Estas 3 tareas siguen postergadas en su cabal cumplimiento. Nariño dejó de ser el remanso de paz. La cobertura de educación superior sigue siendo un privilegio y en infraestructura llevamos 50 años de retraso. Aunque merecen reconocimientos los esfuerzos del gobernador Escobar por configurar la paz territorial, que inexorablemente pasa por la presencia integral del Estado, lo cual en buen romance significa inversión en la infraestructura material y social. La señorita Getial sigue en campaña para que ningún congresista por Nariño sea reelegido. Tampoco sean elegidos los delfines, porque sería reelegir a sus progenitores. Al Parlamento, dice la Getial, se va a parlar y ninguno habla. Menos han hecho gestión por Nariño. No representan para nada la dignidad, el orgullo y la irreverencia de los nariñenses. Los siguientes ejemplos hablan por sí solos de la ineptitud de los congresistas, entre otros ejemplos. Guaitarilla tiene 2 senadores y no han podido gestionar recursos para pavimentar pinches 3 kilómetros de carretera que lo une con Pasto. La alcaldía de Pasto ha presentado al gobierno central cerca de 40 proyectos. Han viabilizado 10 y ejecutado un chulla, el de las cámaras de seguridad, que se inaugura hoy. Las cubiertas para los 7 polideportivos rurales que habría contratado el hijo de la Toña con plata del Fondo Paz no se hicieron porque los contratistas costeños, ojo, que las iban a fabricar se corrieron, dizque por fallas técnicas. Y ahora el retoño, como es viceministro de la Desigualdad, allá verán los paisanos. La Getial pregunta, ¿será que algo tuvo que ver el arquitecto derechista del Fondo Paz, que es el mismo que dejó mal elaborado el POT de Pasto en la era de Harold el Malo? ¡Hijo de puchica! Sigue la Getial.
el Ministerio de las TIC vino a entregar chullas 200 computadores cuando el compromiso era de 1.300. Pero eso sí, en Funis, la tía Tere, cuyo hermano organizó ayer la marcha uribista, feliz arrogándose el proyecto de la mini TIC. El Polibio, que trabaja en mini agricultura, recibió 4 proyectos de Pasto y solo ha tramitado un chulla por 12.000 millones para unos galpones para las gallinas. La Getial pregunta, ¿y la agroindustrialización que prometió Petro en la proclama de los vientos del sur, qué? ¿En qué queda? En el Ministerio de Hacienda viabilizan todo, pero no sacan el billete para la ejecución de los proyectos presentados en fase 3. Solo está saliendo el billuco para que lo gaste Taita Raúl, donde él quiere, claro está. No en Pasto, porque no le votó. Entonces, toma tu quiño. Pan y circo daban los romanos, pero acá ni pan ni circo. El Ministerio de Comercio y Fontur nos quitaron hasta hoy el apoyo para la celebración del onomástico de Pasto, o sea, tampoco circo. Ahí es donde salta la liebre a preguntarle a los congresistas sobre los atronadores debates para reivindicar a Nariño. Uno de ellos dijo que gestionar recursos no era su tarea, que la debían asumir los alcaldes y gobernadores. Pero que digan entonces cuántos proyectos de ley han presentado y aprobado a favor de Nariño. Ni un chulla. O sea, ni lo uno ni lo otro. Vagos, ganándose 53 millones mensuales y otro tanto en el pago de unidades de trabajo legislativo UTLs. Que el alcalde de Pasto haya recurrido al crédito habla mal de la inversión del gobierno central en Nariño y en Pasto particularmente, y de la gestión de los congresistas que tienen mermelada en Rumipamba, o mejor, Chapil. Ni qué hablar de la demora en promulgar las leyes que acompañen también la inversión para apalancar la paz territorial de los desmovilizados en Nariño. Nada de nada, así de simple. Ser progresista no es para callar, ni alcahuetear la ineficiencia del gobierno, sino para criticar abiertamente y anteponer los caros intereses regionales a los políticos y electorales. Comenta la Getial colorada, los cachetes como ovo de la piedra. Pero tampoco es para ponerse del lado de las liñuelas y la derecha encarcelada y chulavítica, ese nuevo término, responsable directa de la crisis heredada en Nariño desde 1904. Seguimos creyendo en otro país y otro Nariño posibles, pero no con la derecha de la motosierra, menos con la pseudoizquierda barruntada de prácticas politiqueras, y menos peor con ese centro que ni se sabe qué diablos son. De día son de un color como el camaleón y de noche cambian. Pregunta la Getial, ¿qué sentirá la tía Miriam y la tía Liliana viendo cómo por las redes sociales se difunde ampliamente una foto de ellas abrazadas con el reo Uribe? ¿Se arrepentirán o lo irán a visitar llevándole panuchas de Guaitarilla y quesos del Espino? Hay una triple mirada para leer la diferencia entre el uribismo y el petrismo. 2 puntos. La ética, la estética y la parte intelectual. Basta ver de un lado a las liñuelas y del otro a Margarita Rosa de Francisco. ¿Entendieron, bambaludos? Ayer se hicieron lánguidas marchas para defender al reo número 6402, pero como Pilatos para lavarse las manos, que puso al pueblo a escoger entre Barrabás y Jesús, y el pueblo ignorante escogió la libertad de Barrabás.
Vergüenza oportunista produce ver a los congresistas del Pacto Nariño, el Camilín y el Raulín, mostrando viejos selfies con Cepeda para pellizcar un pite de victoria, olvidando que solo el loco sabe el peso del costal que lleva cargado. La alcaldía de Tumaco le reclama a Petrodecol, que está instalada ya, 3.2 mil millones de deudas por sobretasa de combustibles y la gobernación reclama más de 4 mil millones y otras arandelas. Por eso se estaba desabasteciendo de combustible el sur de Nariño. Y decían que esa planta era la panacea de todos los males. ¿O es que se queda el combustible en la costa para lo que todos se imaginan? Es tan enfermiza la bronca a Petro que la derecha terminó poniéndose del lado del Perú en la pelea por un islote fronterizo, como con Panamá. Dicen que eso está tan lejos y abandonados que para qué diablos. Y Panamá tiene mejores indicadores de productividad y de desarrollo que Colombia. En diversas emisoras le han preguntado al Chucho si se le mide a la cámara. Responde que sí, pero en lista abierta, o sea, manguis para medirse con los demás candidatos. Que su propuesta es sencilla, gastar la mitad de sus sueldos y de sus unidades de trabajo legislativo en construir cultura política y detrás de ella organización política regional. Porque eso es apropiación de procesos por parte del pueblo que perdura más que el cemento. Sigue la jetial, el 10% de las mujeres practica algún deporte, el 90% restante juega con los sentimientos de los hombres. Roy presidente, y el que diga el pacto de vicepresidente. Apunten y disparen. Hay que beber como abogado de Uribe, hasta perder el juicio. No solo hay que felicitar a Cepeda, también a sus abogados, a la fiscal y al equipo de abogadas mujeres que rodean a la jueza 44. Mujeres con ovarios bien puestos. Un abrazo, dice la jetial, sacando pecho. Si te copian, es porque eres un ejemplo. Si te critican, es porque no te pudieron copiar. Eso es todo por hoy. Nos pillamos el próximo viernes, si Dios nos da vida, salud y algo de dinero.